Buenas bendiciones, mis hermanos. Una linda tarde para compartir la poderosa palabra del Señor. Les habla su hermano en Cristo, el pastor y evangelista Eduardo Chaverri. Quiero compartir en esta tarde una palabra del Señor que está en 1 Samuel, en el capítulo 15. Y vamos a leer ahí en el capítulo 15 del 1 en adelante. El tema que le he puesto a esa palabra es la caída de un líder. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que es la desobediencia al Señor, de lo que es caminar en nuestra propia opinión, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere o sin tomar en cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y voy a iniciar ahí en el capítulo 15, en el versículo 1, la poderosa palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he decidido castigar lo que hizo Amalek a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: ios apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se está erigiendo un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, qué válido de ovejas y mugido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, basta ya y deja que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió por el camino y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los extermines. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui por el camino que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, no he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, pero Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Vemos, mis hermanos, aquí una historia la cual nos habla de la caída, o sea, de la forma como un gran líder, como fue el rey Saúl,
un hombre que peleó batallas, un hombre que hizo grandes cosas en el pueblo de Israel, vemos como por la desobediencia, él viene y trae maldición a su vida. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, hermano. Así nos pasa muchas veces a nosotros como líderes, como padres, como líderes de iglesias, como líderes en nuestro trabajo. Tenemos que entender que un líder tiene que ser estricto en sus cosas y obediente en sus cosas. Dice aquí el verso 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he decidido castigar lo que hizo Amalek a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Vemos aquí que había un acontecimiento el cual Dios quería destruir a un enemigo que tenía Israel, y quería usar al rey Saúl para que esto se llevara a cabo. Quizás tú tienes un enemigo en tu vida, quizás es tu vida financiera, quizás es tu trabajo, quizás es un vicio, quizás es una atadura fuerte que tú tengas de malas palabras, de mal genio. Pero Dios quiere acabar con eso. Dios quiere que tu vida sea transformada. Dios quiere que tu ministerio sea transformado. Dios quiere que tu liderazgo sea transformado. Entonces Dios nos habla de cómo Él quiere que las cosas se hagan. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender como líderes que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere. Dice que aquí en el verso 3 dice que Dios le habló a Samuel, y Samuel le habla a Saúl y le da las instrucciones de lo que tiene que hacer, y le dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos aquí a Dios por medio de Samuel dando las instrucciones a Saúl de lo que él tenía que hacer para que su vida fuera cambiada, para que el pueblo de Israel pudiera tener una vida diferente. Pero ahí es donde muchas veces nosotros como líderes no entendemos. Ahí es donde muchas veces nosotros como cabezas de hogar, como jefes de empresas, como personas que lideramos, muchas veces no entendemos que tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Aquí se está refiriendo a un pueblo, a Amalek. Pero quizás ese Amalek en tu vida, como te dije antes, es el alcoholismo, es la drogadicción, es el adulterio, la fornicación, el robo, la ira, la contienda, el chisme. Quizás ese Amalek en tu vida es el que por años te ha venido queriendo robar las cosas que Dios te da. Te ha querido venir robando la bendición, pero solamente tú tienes la capacidad de vencer eso. Solamente tú puedes cambiar ese tipo de cosas. Pero muchas veces nos puede pasar como le pasó aquí al rey Saúl. Dice aquí en el verso 7, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Ok? Vamos a ver aquí más adelante, y dice, ojo, aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde Saúl empieza a meterse en un problema. Eso es como cuando tú tienes
por ahí algo escondido, algo guardado, algo que estás haciendo y a Dios no le agrada y debes cambiarlo. Pero el enemigo viene una y otra vez y otra vez y otra vez y caemos una y otra y caemos varias veces. Entonces Dios quiere terminar con eso, Dios quiere cortar con eso, Dios quiere que eso no esté más en tu vida. Y así era igual como Dios le pidió a Saúl que tenía que hacer con ese pueblo de Amalek. Pero mira lo que pasa. Dice aquí el verso 8, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y menospreciable. O sea, lo que ellos creyeron que era vil y menospreciable, aquello que ellos dieron por como que no valía tanto, que no tenía tanta importancia, fue lo que ellos destruyeron, fue lo que ellos dañaron. Pero aquello, lo que Dios les pidió era que todo tenía que ser destruido. ¿Por qué? Porque no podían dejarse nada, no podían guardarse nada, porque ya muchas veces habían hecho daño, ya eso había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Y Dios no quería eso, Dios no quería que ese pueblo existiera porque le iba a hacer más daño al pueblo de Israel. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender. Quizás hay una situación en tu vida, como dije hace un momento, quizás esa situación te está agobiando en este día, quizás esa situación ha traído problemas a tu vida, a tu casa, a tu iglesia, a tu trabajo. ¿Por qué? Porque no has tenido un liderazgo marcado, no has tenido un liderazgo el cual se haya mostrado realmente delante de Dios como Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Y precisamente esto que hizo Saúl aquí son cosas que muchas veces suceden porque nosotros queremos tener eso aunque no pareciera así. Aunque no pareciera, nosotros queremos seguir mintiendo. Aunque no pareciera, nosotros queremos seguir estando llenos de ira. Aunque no pareciera, queremos seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero estar siempre ahí en los caminos del Señor, pero no terminar con esas cosas. Y eso te puede dañar tu ministerio, te puede dañar tu hogar, te puede dañar tu trabajo, donde quiera que vayas, eso anda ahí contigo y es necesario que sea destruido completamente. Es necesario que sea eliminado completamente de tu vida. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, que tenemos que destruir, y somos nosotros los que tenemos que pelear esa batalla, los que tenemos que destruir a eso que nos está dañando, a eso que nos está desviando del propósito de Dios, para que podamos ser aprobados por Dios. La falta de perdón es un problema grande, es algo que trae amargura a tu vida, es algo que no te va a edificar. La falta de perdón es algo que va a traer problemas a los que están cerca de ti, los que va a traer problemas a tu congregación, va a traer problemas a tu trabajo, a tu hogar. La falta de perdón es algo que hay que eliminar de nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonar, como dice la palabra de Dios. Hay que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que hacerlo en nuestra vida diariamente. Por eso, mis hermanos que van a ver este video, créanme que el día de hoy Dios quiere darnos una instrucción importante para que Dios no tome en nuestra vida algún tipo de situación la cual a Dios no le agrade y vayamos a caer en pecado y seamos desechados por el Señor.
¿Por qué les digo esto? Porque vamos a seguir leyendo. Muchas veces tú y yo creemos que podemos engañar a Dios, pero muchas veces creemos que podemos engañar a Dios, pero no es así. A Dios nadie lo engaña. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el verso 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. Al principio vino palabra de Jehová a Samuel. Ahora vuelve el Señor a hablar a Samuel, al siervo de Dios, al que sí estaba haciendo las cosas bien. Por eso muchas veces encontraremos a alguien que va a llegar y nos va a decir, mire, esto pasa así, 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 porque quizás ese sí está haciendo las cosas bien delante de Dios y Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, pero tenemos que entender que tenemos que avanzar en el camino, tenemos que aprender, que tenemos que ser obedientes. Por eso dice aquí en el verso 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, oiga lo que dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, desobedeció. En otras palabras, hizo lo que a Dios no le agradaba. En otras palabras, Dios no estaba contento con Saúl. Y ahí es donde tú y yo tenemos que examinar nuestras vidas y ponernos a pensar, ¿cómo estará Dios con nosotros? ¿Será que mi comportamiento agrada a Dios? ¿Será que lo que yo hago agrada a Dios? ¿O nos estará pasando lo mismo que Saúl? Nos estará pasando lo mismo. ¿Será que Dios quizás no está contento con lo que estamos haciendo? Con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Veamos aquí más adelante, dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, Samuel pasó toda aquella noche orándole a Dios, toda aquella noche. Pero qué tremendo, porque cuando tú y yo ya no hacemos caso, cuando tú y yo queremos estar en el mundo y estar en las cosas de Dios, llega el momento en que ya Dios no se vuelve a nosotros, ya Dios no vuelve su rostro a nosotros, porque ya es mucho lo que tú y yo quizás hemos hecho y ya a Dios no le agrada. Entonces hay que entender eso. Dice, y vino pues, en el verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y mugidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vemos aquí a Saúl tratando de justificarse. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos cosas que no agradan a Dios y tratamos de justificarnos? Tratamos de echarle la culpa a otros o tratamos de justificar lo que hacemos, aunque sabemos que está mal, aunque sabemos que a Dios no le agrada, aunque sabemos que no es lo que realmente Dios quiere que tú y yo hagamos. Entonces dijo Samuel a Saúl, basta ya, dice, y deja que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Vea lo que Dios hizo con este hombre.
con este rey. Dios ungió a Saúl para que fuera rey de Israel. O sea, Dios confió en Saúl. Así como Dios confía en ti, confía en mí, para que nosotros hagamos cosas diferentes, para que cambiemos nuestras vidas. Y así como cambian nuestras vidas, van a cambiar las vidas de los demás. Pero tenemos que aprender a hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Que aprendamos a actuar como Dios quiere que actuemos, no usando la desobediencia, no llenándonos de orgullo, no llenándonos de altivez, porque la palabra del Señor dice que al Señor Él mira de lejos al altivo, mas al humilde Él lo ve con agrado. Así que tenemos que aprender eso como líderes, tenemos que aprender a ser humildes de corazón. Tenemos que aprender a ser sumisos. Dejemos que otros crezcan, dejemos que otros aprendan, dejemos que otros también sean servidores de Dios. Dejemos que en el trabajo otros también puedan crecer, en nuestro hogar, darle importancia a nuestras familias, ayudar a que ellos también puedan crecer. Y si es en los caminos del Señor, más todavía, ayudarlos a que puedan crecer en conocimiento, en palabra, que puedan hacer las cosas de otra manera. Dice en el verso 18, y Jehová te envió por el camino y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los extermines. Y es lo que el Señor quiere de ti y de mí. El Señor no quiere que tú y yo estemos llenos de mentira, de robo, de contiendas, de chisme. O sea, que seamos diferentes. Que destruyamos eso de nuestras vidas. ¿Cómo es que muchas veces en las congregaciones escucha uno que hay privilegios entre los hermanos? Hay privilegios y le dan más importancia a unos que a otros. Permiten que aquel porque es muy estudiado, el otro porque sabe tocar muy bien un instrumento. O sea, sin importar aquello que se está viendo ahí. Nosotros como líderes tenemos que cuidar eso también. Tenemos que cuidar eso en nuestras casas. No permitir que en nuestras casas se hagan cosas que a Dios no le agradan. Porque no sabemos lo que puede venir sobre nuestras vidas. No sabemos lo que puede suceder. Porque Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos permite caminar conforme a su palabra. Y dice aquí el verso 19, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui por el camino que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más, dice, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Aquí vemos a Saúl de nuevo justificándose, haciendo lo que Dios mismo sabe que no está correcto. Dios mismo sabe que eso no fue lo que lo mandó a hacer el Señor. Y muchas veces el Señor te manda a hacer cosas y tú no haces las cosas que Dios te manda a hacer. El arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento tiene que ser total. No podemos estar en los caminos del Señor y estar tomando cerveza, ¿no? No podemos estar en los caminos del Señor y estarnos reuniendo con personas que solamente cuentan chistes obscenos. Sus comentarios tienen que ver solo con dinero, con cosas del mundo. No podemos hacer eso tampoco. A Dios no le agrada. Tenemos que entender que Dios lo que quiere es que seamos diferentes, que marquemos la diferencia donde quiera que estemos, que seamos diferentes. Y aunque te van a despreciar por ser como eres, aunque te van a hacer a un lado porque
sos diferente, porque quieres hacer las cosas bien, porque quieres agradar al Señor, eso no importa. Eso es liderazgo, eso es saber hacer las cosas como Dios quiere, eso es ser obediente a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Y es algo que tenemos que entender. No podemos dejarnos manipular por el dinero, no podemos dejarnos manipular por las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en el 22 dice, pero Samuel dijo, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de brujería es la rebelión, oiga, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Vemos aquí claramente a Samuel confesando que por miedo al pueblo, que por miedo a lo que le podía pasar, decidió hacer lo incorrecto delante de Dios. Y es lo que Dios no quiere, que tú y yo hagamos lo incorrecto delante de Él, que seamos diferentes. Como te dije antes, no puedes ir a sentarte ahí con la gente que solo chistes y vulgaridades hablan. No puedes ir a sentarte con aquel que le gusta robar, no. Puedes predicarle la palabra, puedes llevarle el mensaje, puedes hablarle con la verdad, pero no ser parte de lo que ellos hacen. No ser parte del pecado que ellos comparten, de la idolatría, de todo este tipo de cosas. Tú tienes que mantenerte siempre siendo fiel delante del Señor, siempre buscando agradar al Señor en todo momento, no buscando agradar a tus amigos, a tu familia, agradar a aquel que porque te puede ofrecer un buen trabajo, porque te puede pagar un mejor dinero, no. Siempre buscando agradar a Dios en todo momento, para que tu ministerio, tu trabajo, tu hogar sean bendecidos, para que donde quiera que tú vayas puedas ser bendecido, para que donde quiera que tú estés puedas ser bendecido. Y eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dice el 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová, le dice. Y el 26 dice, Samuel respondió a Saúl. Oiga, qué importante. Veamos aquí la caída del liderazgo de Saúl y veamos aquí a un líder que verdaderamente decide agradar a Dios. Vea lo que dice Samuel, lo que Samuel contesta. Y así como Samuel es como tú y yo tenemos que ser. Así como Samuel es que tú y yo tenemos que manejarnos en nuestra vida. Así como Samuel es que tú y yo tenemos que decidir ante el pecado. Tenemos que decidir ante aquello que nos puedan estar ofreciendo que no vaya a agradar a Dios. Vea lo que Samuel le responde a Saúl y dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey en Israel. Recordemos eso. Podemos ser desechados. Podemos ser desechados por Dios porque tenemos un liderazgo like. Porque tenemos un comportamiento like. Como ahora que todo es like. No. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser verdaderos. Tenemos que tener un arrepentimiento verdadero para obedecer a Dios en todo momento. Y dice aquí en el verso 27, volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo,
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Recuerda esto, no somos indispensables. Dios te puede quitar a ti y poner a otro que quiera hacer las cosas mejor que tú, que quiera servir verdaderamente, que quiera entregarse verdaderamente, que quiera servir a Él, que no que quiera lucirse para que la gente lo vea, no que quiera quedarle bien a los demás sabiendo que están haciendo lo incorrecto. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo hablemos la verdad, que actuemos siempre con la verdad, que actuemos tratando de agradarle a Él en todo momento. Y dice el 29, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Dice el 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, pero Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Así que, mis hermanos que van a ver este video, igual si tú no conoces al Señor y hoy o un día de estos tú vas a ver este video, recuerda que para que busques al Señor tienes que buscarlo de todo corazón, que tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu vida, que tienes que hacer las cosas como Dios quiere. Así igual, hermano, hermana, que va a ver este video, si tienes un ministerio, si eres padre de familia, si tienes un negocio, si eres líder en una empresa, donde quiera que tú estés, recuerda, busca siempre agradar al Señor. Busca siempre hacer las cosas como Dios quiere que tú y yo las hagamos. Busca siempre la forma de agradar al Señor. Busca siempre la forma de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y en esta tarde quiero hacer una oración. Primero quiero hacer una oración para aquellos que van a ver este video. Y si sientes que Dios te habla, que Dios ha hablado a tu corazón, puedes hacer esta oración conmigo y repetir lo que yo voy a repetir y decirle, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, en este día, Dios, te pido, Jesús, que perdones mis pecados. Te invito, Jesús, a que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi único Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, yo me pueda ir contigo. Y para que mi nombre esté anotado ahí en el libro, te pido que me ayudes a arrepentirme de todo corazón y hacer las cosas bien para agradarte en todo momento. Si has hecho esta oración y no tienes un lugar donde congregarte, puedes escribir a este chat, puedes buscar una iglesia donde puedas congregarte, puedes buscar un lugar para que te hablen de la palabra del Señor, para que te guíen cada vez más en las cosas del Señor. Puedes empezar a leer la Biblia. Todo eso te va a ayudar.
Pero recuerda que siempre hay que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros pensamos que debemos hacerlas. Y si tú eres pastor, eres pastora, eres líder, vamos a hacer una oración. Señor Dios, te pedimos perdón, Señor, porque quizás hemos hecho las cosas delante de ti no como a ti te agrada, Señor. Destruye todo aquello, Dios, que en nosotros a ti no te gusta, Señor. Cámbianos, Señor. Danos una mente, un corazón nuevo, Dios, un corazón renovado, Dios, el cual nos permita, Señor, servirte a ti cada día más, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Dios. Abre nuestros oídos, Señor, háblanos a nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiarnos cada día más, Señor, como tú quieres, Señor, que lo hagamos, Padre. Te damos gracias a ti, Señor, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos.